Hola de nuevo, figurantes. Aquí estoy otra vez con un mejorando y ahora sí que es de una película, una historia bastante chula, pero que tiene cositas. La película es El último duelo, una película que se estrenó el año pasado, escrita por Nicole Holofcener, Ben Affleck y Matt Damon y dirigida por Ridley Scott. Aviso de spoilers, por cierto, como siempre en todos los vídeos estos que hago de esta sección de mejorando historias, muchos spoilers, se va a contar toda la trama, se va a contar al final. Pues esto es la historia de Jean y Jacques, dos caballeros de la Francia medieval que se hacen amigos, después se hacen enemigos, mientras tanto Jean se casa con Marguerite y en lo que va todo esto, Jacques viola a Marguerite. Marguerite entonces no sabe qué hacer, no sabe si denunciar o no, pero en fin, que Marguerite acaba denunciando y se monta el juicio. Y el cómo sigue la trama lo cuento ya más adelante. Pero ahora me voy a detener en algo que es el mecanismo que estructura narrativamente toda la película. Y es que la película está contada tres veces, desde tres puntos de vista. El de Jean, el de Jacques y el de Marguerite. Algo que suena a nivel narrativo interesante y diferente. Y lo es, eso es cierto. Pero que creo que no juega del todo bien, no termina de funcionar el tema de los puntos de vista. Porque un punto de vista tiene que mostrar cosas diferentes o de forma diferente cada vez que aparece. Para justificar el hecho de que sea un punto de vista diferente al del resto de la historia. Pero no es lo que hacen en esta película, se nos cuenta lo mismo de la misma forma durante los tres puntos de vista. Desde que se estrenó esta película el año pasado se la ha comparado pues un montón con Rashomon, que para quien no la conozca es un mega clásico del cine japonés súper chulo, precisamente por este uso de la narrativa con diferentes puntos de vista. Pero Rashomon lo que hace es que cada vez que un punto de vista entra en escena, se nos presenta al espectador con una realidad diferente. Se nos cuenta distintas formas del asesinato que ha tenido lugar, distintas motivaciones del asesino, y entonces ya no sabemos a lo que atenernos, el espectador. Pues esto es lo que creo que no termina de funcionar en El último duelo. Porque todo el mecanismo de los diferentes puntos de vista se basa en si la violación de Marguerite fue violación o no. Y el problema es que si solo va a ser esto y solo es esto, no hay ninguna revelación de nada. Porque tal como la película trata la violación, sabemos desde el primer momento que es una violación. Porque el personaje de Jack, el violador, lo trata con ese lenguaje de que fue consentido, que ella se insinuó, que, bueno, porque vivimos en el siglo XXI y las desgracias que hemos visto en la vida real, sabemos que eso es una mentira. Y en el subtexto ya está la violación. No hace falta que se nos muestre desde el punto de vista de Marguerite que fue una violación cuando ya lo sabemos. Y aquí entonces entraría lo que es mi propuesta para ordenar y cambiar la película, que sería quitar esta radicalidad de los puntos de vista tan marcados y centrarnos en el juicio de Marguerite contra Jack. La estructura original de la película, que tiene esas tres partes muy marcadas que ya decía al principio, que cuentan todas y cada una de ellas la amistad y la enemistad de Jean y de Jacques, el matrimonio de Jean con Marguerite, la violación de Marguerite por parte de Jacques, la denuncia y el juicio. La primera parte es la de Jean, la segunda la de Jacques y la última la de Marguerite. El juicio se cuenta sobre todo al final de la segunda parte y en la tercera. A mí personalmente un juicio medieval me parece la leche. No se ve muy a menudo, no hay muchas películas que cuenten esto, no hay muchas películas en la historia del cine que cuenten esto, y ver cómo funciona el derecho, la ley de la Edad Media, la sociedad medieval, la ciencia medieval, a mí me parece increíble. O sea, momentos como, y esto sale en la película, el abogado defensor de Jack recriminando a Marguerite
que se ha quedado embarazada, que por cierto sí, se ha quedado embarazada después de la violación, y que es científico el que si se ha quedado embarazada es porque ha tenido placer al final del acto. Esto es así. Y si ha tenido placer en el acto y al final del acto, entonces no ha sido una violación. O sea, este tipo de perversidades que te vuelan la cabeza, que te ponen los pelos de punta, pero que, hostia, es que son increíbles. Además, que a mí me gustan las películas de juicio y punto. Así que voy a lanzar una propuesta personal, ¿vale? De cómo me gustaría que el último duelo se hubiera contado. La película comenzaría cuando Jack recibe la notificación de que ha sido denunciado por Marguerite por violación. Jack no entiende nada y de hecho lo niega. La Iglesia y el poder político local intentan que se desestime el caso, pero Jean, por otro lado, ha llegado al rey de Francia y el caso se admite a juicio en los tribunales de París, en lo que sería el clímax del primer acto. Esto, como decía, ya sucede en la película original, pero ocurre pues tirando a la mitad de la película o incluso un poco más adelante. Además, de esta forma, también nos ahorramos todo el que Jan y Jack se van conociendo, se van haciendo amigos y después van quebrando su amistad para convertirse en enemigos. Yo creo que sería más interesante dejar eso en el background de los personajes, que empiecen en ese in media res de la relación de que ya son enemigos e ir descubriendo poco a poco cómo el pasado ha afectado a esa relación. Pues bien, el segundo acto empezaría con el juicio, en el que, y esto también pasa en la película, que es tremendo, el litigio va sobre un ataque a la propiedad privada, ya que la mujer se considera propiedad del hombre y punto. Aquí, durante este segundo acto, sí podríamos ver esa relación entre Jan y Jack, ese ir y venir y ese entender lo que sucedió en el pasado para saber por qué han llegado a este momento. Para acabar con, quizá, una declaración, la primera declaración de Margarita en el juicio. Y este creo que podría ser el clímax del segundo acto, cuando veríamos que la película, tras la declaración de Marguerite, en realidad va sobre ella. Empatizamos con Marguerite, entendemos el sinsentido de la ley medieval y empezamos a ver las cosas también desde el temor de sus ojos a partir de entonces. El tercer acto explotaría todo esto y cada vez más arriba, y la tensión creciente también, como ya está en la película, de Jan recriminándole a Marguerite cosas como tú has ultrajado mi honor, la culpa es tuya y todas esas barbaridades, hasta el clímax del tercer acto, donde al no poder demostrar con hechos si fue o no una violación, lo van a dejar a la justicia divina, que es el duelo. Y la justicia divina, que eso también es la leche en cuanto a ley medieval, significa que Jan y Jack se tienen que batir a muerte. Por lo tanto, quien venza es porque Dios se ha puesto de su lado y es el que tiene la razón, con 2 cojones. Ahora, desde el punto de vista de Marguerite, este final. Si Jack gana, o sea, Jack mata a Jan, significa que Jack tenía razón y por lo tanto no fue una violación, así que Marguerite ha estado mintiendo. Para una mujer que mienta de esta manera y denuncie a otro hombre de una violación que no ha sucedido, en la Edad Media le esperaba torturas, vejaciones públicas y quema en la hoguera. Vale, por otro lado, si Jan mata a Jack, por lo tanto se demuestra a nivel divino que la violación sí fue violación. Bien, a nivel social, Marguerite puede estar más libre de cargos, pero la vida que le espera con su marido Jan, después de lo que ha pasado a lo largo del juicio en toda la película, va a ser un infierno, y lo sabemos. O sea, que no hay ninguna opción buena para Marguerite. Y esto me parece la hostia, porque es un final trágico, brutal, terrible, que refleja el dolor, la miseria de la vida de las mujeres en la Edad Media. A lo largo de los siglos, y además, como sabemos que las películas no son un documento histórico, no son un documento histórico solamente, sino que son una metáfora de nuestra vida de hoy, esto refleja de manera terrible y dolorosa
la tragedia de la vida de muchísimas mujeres. Y esto es un final súper impactante. Y luego todo el duelo final sería el último acto que ya está en la película original y que a mí me parece la mejor parte de toda la película. Vamos, a mí y a mucha gente por todas las críticas que he leído. Es una pelea increíblemente bien rodada, violentísima, durísima y en la que Jan gana al final matando a su antiguo amigo y mostrando a Marguerite no como inocente de todos los cargos, sino sobre todo como una mujer subyugada al poder de su marido. Y con este clímax final, Marguerite y nosotros como público sabemos la vida que le espera con su marido, con su familia, con la sociedad. Luego hay una escena de resolución después de todo este clímax, que es unos años después, Marguerite con su hijo, como de 3 años a lo mejor, pasándoselo bien en la campiña francesa. Que esto es algo que después de la tragedia del final a mí no me termina de encajar. Pero es una escena que queda ahí de coda final. ¿Qué os parece? Pues nada, gente, me alegro de estar aquí de nuevo y ya sabéis que podéis dejarnos todos los comentarios que queráis, podéis darle a like incluso, podéis suscribiros al canal que es totalmente gratis. Y pues nada, nosotros ya nos vemos en unas semanas y la semana que viene con más contenido en nuestro canal.